Buenas tardes, disculpen la demora, no sé si se escucha mi audio. Buenas tardes, doctor. Sí se le escucha. Ya está, perfecto. Confirman si se ve mi pantalla, por favor. Buenas tardes, doctor. Sí se ve. ¿Pasa bien las imágenes? ¿Pasa bien los slides? Sí, doctor. Sí, Sí. ya estamos. Perfecto. Muy bien, entonces empezamos la clase del día de hoy. Enfoque del paciente por problemas y principales síndromes reumatológicos. El, el enfoque de un paciente por problemas es fundamental para poder, con un orden establecido, identificar los aspectos principales del caso clínico y poder orientarnos hacia un diagnóstico correcto y, por lo tanto, luego de un diagnóstico correcto, tomar las medidas respectivas para solucionar ese problema. Los problemas pueden ser de distinta índole, incluyendo lo propio del paciente, pero también algunos aspectos adicionales, como vamos a ir viendo. Este artículo es la base de la presentación, es de un colega de mi promoción, profesor de la Universidad de San Marcos, eh, y es muy importante que sepan identificar, sepan dar el nombre apropiado a los problemas, ¿no? Y voy a leer una parte del texto de este artículo que me pareció muy interesante. En el diagnóstico y aún de la educación médica. El acto médico aparece así como un proceso integrado por una serie de pasos sucesivos que corresponden a la secuencia seguida por el método científico. La identificación de problemas de salud le permite al médico seguir un camino de razonamiento y buscar de manera ordenada la información teórica necesaria para resolver el diagnóstico y actuar en consecuencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos dice, qué nos dice todo este texto? Permítame un segundito, por favor. Deme un segundito. Ok. Entonces,
Entonces, lo que nos dice esto es que debemos de manera razonada, de manera ordenada, conseguir la información teórica que nos permita resolver el diagnóstico. Entonces, a las finales, este enfoque por problemas tiene como objetivo fundamental orientar al médico para poder resolver un problema de diagnóstico. Y este último término de actuar en consecuencia significa, si yo he definido que mi diagnóstico final es una esclerosis sistémica sin esclerodermia, pues entonces tengo que dar las pautas respectivas, tengo que actuar de manera consecuente a el diagnóstico que yo he llegado después de haber hecho una disquisición diagnóstica, diagnósticos diferenciales, etcétera. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una secuencia correcta y eso se hace, pues, eso se consigue con la práctica, ¿no? Pero digamos, su labor, digamos, desde el punto de vista de razonamiento es tener, digamos, el conocimiento suficiente para poder identificar cuáles son los problemas principales. Entonces, los problemas pueden ser clasificados como síntomas, por ejemplo, dolor abdominal, eh, dolor de manos, cefalea, etcétera. Signo, una poliartritis crónica, una poliartritis, mejor dicho. Síndrome, ¿no? Cuando podemos englobar síntomas y signos en un determinado cuadro clínico. Pueden ser también exámenes auxiliares anormales, por ejemplo, una velocidad de cementación elevada, PCR elevada, un ANA positivo, o pueden ser exámenes tanto de laboratorio como de imágenes, como por ejemplo un nódulo pulmonar. Una enfermedad diagnosticada ya previamente puede ser un problema sin lugar a dudas, ¿no? Una persona que tiene, por ejemplo, diabetes mellitus y que debuta con un cuadro de una poliartritis, ¿no? Una poliartritis crónica, por ejemplo, ¿no? Y hagamos, por ejemplo, el diagnóstico de una artritis reumatoide, debemos tener en cuenta este antecedente de la diabetes mellitus para, por ejemplo, evitar el uso de glucocorticoides o para tener cuidado en el manejo con algunos medicamentos, metotrexate, por ejemplo, ¿no? Una persona que tiene artritis reumatoide, tiene diabetes, por el mismo hecho de tener diabetes, incrementa el riesgo de tener algunos efectos adversos propios del metotrexate. Y otro tipo de problemas, como problemas sociales, una persona, por ejemplo, que tiene lupus y que tiene un compromiso renal rápidamente progresivo, lo catalogamos como una glomerulonefritis rápidamente progresiva, una glomerulonefritis crescéntica y requiere tratamiento con plasmaféresis. Pero ese paciente está atendiéndose en un hospital del Ministerio de Salud que probablemente no tenga ese recurso. Entonces, eso es un problema. Problemas psicológicos, de la misma manera, una persona que le hagamos diagnóstico de lupus, que tiene compromiso renal, que tiene una proteinura importante y que le decimos, bueno, usted requiere una biopsia renal y pues el paciente dice, yo no quiero que se me haga biopsia renal de ninguna manera, a pesar de que se le da todas las razones, etcétera, etcétera, el paciente decide no realizarse la biopsia.
Entonces, ese también es un problema. Pero otros aspectos también, como por ejemplo una historia clínica incompleta, es un problema, y es evidentemente un problema tener una historia clínica incompleta porque no vamos a tener los datos suficientes para poder hacer el razonamiento correcto y la conclusión correcta. Entonces, nuestra labor como médicos será conseguir pues una historia completa. Pero también pudiera ser de que ah, este paciente ha tenido una historia antigua y de repente se ha perdido. Entonces, esos también son problemas, ¿no? Entonces, los problemas son de diversos tipos de índoles, ¿no? Pero nuestra labor como médicos es tratar de englobar los problemas de acuerdo a la mejor categoría posible. Es preferible plantear problemas desde el punto de vista de sindrómicos que plantear problemas por síntomas o por signos, ¿no? Es mejor plantear definitivamente por síndromes si es que es posible englobar. Muy bien. Entonces, dice, por lo tanto, una premisa fundamental en la elaboración de la lista de problemas es llevar cada problema al nivel más alto de resolución diagnóstica, con la evidencia disponible en un momento dado. Como dije, agrupadas en síndromes si es posible. Y si ello no es factible, seleccionar un grupo de problemas guía para ir sustituyéndolo por un diagnóstico etiológico cuando éste ya haya sido confirmado. ¿Ok? Entonces, tratemos en lo posible de plantear problemas por síndromes y si no es posible hacerlo, tratar de identificar los problemas más importantes para a través de ese grupo de problemas ir explicando la patología, el cuadro clínico del paciente. Muy bien, entonces, dicho esto, lo primero que tenemos que hacer es tener un concepto claro de las definiciones de los problemas. Y para esto, pues necesitamos tener conocimiento suficiente. Entonces, ¿cuáles son los problemas principales que tiene un paciente con una enfermedad reumática? Sin lugar a dudas, uno de los más importantes es el dolor, ¿no? Entonces, el dolor puede ser agudo o crónico, puede ser mecánico o inflamatorio, puede ser localizado o generalizado. ¿Y cómo definimos dolor crónico? Un dolor crónico se define por un tiempo de enfermedad mayor de 3 meses. Un dolor agudo lo definimos por un tiempo de enfermedad menor de 6 semanas. El dolor puede ser mecánico y un dolor mecánico se refiere pues al dolor que se produce fundamentalmente a la actividad física y mejora al reposo, cualquier tipo de dolor que se exacerbe con actividad física y que mejore con el reposo. En cambio, el dolor inflamatorio es un dolor que se presenta tanto al reposo como a la actividad física. Un dolor puede ser localizado, por ejemplo, un paciente que tiene una bursitis anserina, un dolor localizado en cara medial de la rodilla, o un paciente, por ejemplo, con fibromialgia, que tiene un dolor pues, eh, eh, a nivel de todo el cuerpo. La rigidez referida por el paciente en algunas veces como entumecimiento o inclusive adormecimiento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado
cómo interpretamos también qué es lo que dice el paciente. Para mí, como médico, adormecimiento lo interpreto como una molestia de tipo neurológica, por ejemplo, parestesias o disestesias. Pero para el paciente puede significar, aparte de parestesia, de disestesias, puede significar también rigidez articular, dificultad para movilizar la articulación o sensación de hinchazón. Entonces, el paciente puede tener diversas maneras de expresar un determinado síntoma, ¿no? O inclusive la localización. Doctor, me duele la cadera, y el dolor de cadera no se refiere a la articulación coxofemoral, sino solamente se refiere a dolor lumbar. Permítame un segundito. No, no está, no está con su... Ya, bien. Entonces, continuamos. Puede haber edema o tumefacción, ¿no? Edema de partes blandas, puede haber tumefacción articular, por ejemplo, ¿no? Eh, que puede ser localizado o puede ser generalizado. Deformidades articulares, por ejemplo, una persona que tiene en las rodillas genovaro, genovalgo, ¿no? La deformidad de Envaro, más frecuente que la deformidad en valgo y que se presenta principalmente en personas que tienen artrosis. Eh, la, la tumefacción también hay que tener presente que puede ser una tumefacción blanda o tumefacción dura. Por ejemplo, en las manos, los famosos nódulos de Heber, los nódulos de Bouchard, que son tumefacción por crecimiento óseo, a diferencia de la artritis reumatoide y otros tipos de artritis en el cual la tumefacción es por engrosamiento de la membrana sinovial. La debilidad puede ser otra manifestación clínica de un paciente con enfermedades reumáticas y esta debilidad puede ser proximal, puede ser distal o pueden ser ambas. La debilidad proximal usualmente asociada, por ejemplo, a miopatías inflamatorias y la debilidad distal que puede ser debido a un componente, un problema neurológico o un paciente que tiene una miopatía por cuerpos de inclusión que puede tener tanto debilidad muscular proximal como distal. La fatiga o cansancio también es una manifestación prominente en las enfermedades autoinmunes sistémicas, pero también en otro tipo de enfermedades, otro tipo de patologías como fibromialgia, por ejemplo. Entonces, la fatiga o el cansancio puede ser permanente o puede ser intermitente. ¿Hay alguna importancia entre una y otra? La fatiga permanente nos refiere más hacia una patología de tipo inflamatoria. Una persona con artritis reumatoide no tiene una sensación de fatiga, de cansancio permanente, producto justamente de la enfermedad articular. En cambio, la fatiga es intermitente en patologías no inflamatorias. La limitación del movimiento también es del rango articular una limitación. Por ejemplo, en una persona que tiene un hombro doloroso por una tendinitis del supraespinoso, va a tener limitación de movimiento para la abducción, puede tener algún
alguna limitación para flexión o extensión, por ejemplo. Manifestaciones cutáneas son también manifestaciones prominentes de las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas. Y pueden haber algunas diferencias de acuerdo a el cuadro clínico. Entonces, hagamos algunas definiciones. La lumbalgia como síntoma, ¿no? Debemos de hacer una clasificación adecuada para orientar apropiadamente al paciente, uno, con respecto al diagnóstico y número dos, con respecto al tratamiento que le vamos a dar. Entonces, la lumbalgia puede ser catalogada como aguda cuando es menor o igual a 6 semanas, subaguda cuando es de 6 semanas a 12 meses y lumbalgia crónica cuando es mayor de 12 semanas. ¿Ok? Es fundamental, es importantísimo que tengamos conceptos claros de las definiciones de los problemas, porque si no tenemos estas definiciones, ¿cómo vamos a poder apropiadamente calificar un determinado tipo de problema? ¿Ok? Entonces, no solamente nos quedemos con el hecho de que una persona que refiere dolor lumbar como una lumbalgia, sino definir qué tipo de lumbalgia es. ¿Ok? Entonces, por tiempo, aguda, subaguda y crónica. Según el tipo, mecánica e inflamatoria. Ya hemos dicho en la primera parte, un dolor mecánico empeora con actividad física y mejora con reposo. En la lumbalgia también es lo mismo. Y una lumbalgia inflamatoria no mejora con el reposo, mejora con la actividad física y tiene algunos componentes adicionales, como por ejemplo una rigidez matutina axial mayor de 30 minutos, en personas jóvenes, usualmente menores de 40 años, y una característica adicional que es el dolor nocturno. El paciente está dormido y el dolor lumbar lo despierta a partir de las 2 de la mañana. ¿Ok? Entonces, e- este término que lamentablemente se usa con frecuencia, síndrome doloroso articular, ¿no? No existe. Ese es un invento. Entonces, porque aquí me puede decir en qué consiste el síndrome doloroso articular, cuáles son los síntomas y cuáles son los signos que debe tener una persona con síndrome doloroso articular. De seguro nadie me puede decir porque no existe. No hay manera. ¿Ok? Entonces no usemos términos incorrectos. La inflamación articular, la artritis, como cualquier proceso inflamatorio, puede estar caracterizado por varias de estas características, ¿no? Calor, tumor, rubor, dolor, ¿no? El cuadro característico de un proceso inflamatorio. Sin embargo, va a depender mucho del tipo de artritis para encontrar estas características. Todas las personas que tienen inflamación articular va a tener mayor temperatura de la articulación. Todas las personas con inflamación articular, por definición, van a tener tumefacción articular. Perdón.
Y esta tumefacción articular es, como hemos mencionado, cuando es por un proceso inflamatorio dependiente de aumento de volumen de la sinovial o aumento de volumen del líquido sinovial. El rubor, el eritema, se presenta fundamentalmente en pacientes que tienen cuadros de una artritis aguda. Una persona con gota, con pseudogota, con una artritis reactiva, una artritis séptica. El eritema es una característica importante. Sin embargo, en un cuadro de una artritis crónica como la artritis reumatoide, el eritema no existe. Y cuando hay eritema en un paciente con artritis reumatoide, paramos las orejas y debemos descartar artritis séptica. Dolor, obviamente, en una persona con proceso inflamatorio es una característica, dolor en la zona inflamada. Pero hay que tener presente que pacientes que tienen tumefacción articular crónica, como la artritis reumatoide, artritis psoriásica inclusive, el dolor no se correlaciona necesariamente con el grado de inflamación, con el grado de tumefacción. De hecho, si comparamos en cuanto a intensidad del dolor, las personas con artritis psoriásica suelen tener un dolor menos intenso que los pacientes con artritis reumatoide. Y es más, hay pacientes con artritis reumatoide que tienen tumefacción articular y tienen dolor mínimo o inclusive ausente, a pesar de que hay tumefacción articular. Entonces, el dolor no es una constante. Es frecuente, evidentemente que sí, una persona con artritis que se queje de dolor, pero hay pacientes que pueden sentir poco dolor o a veces ninguno. En cuanto a artritis, hay que también clasificar. No solamente es decir que tiene artritis, tenemos que decir el nombre: monoartritis, oligoartritis o poliartritis. Y para eso tenemos que saber examinar las articulaciones y decir, bueno, este paciente tiene sinovitis de la primera, segunda, tercera metacarpofalángica, cuarta, quinta interfalángica de la mano izquierda, etc. Entonces tenemos que cuantificar, tenemos que ver cuántas articulaciones están inflamadas y para eso tenemos que saber examinar, obviamente. Entonces, es súper importante, ¿no? Calificar apropiadamente y por lo tanto examinar apropiadamente a un paciente. Monoartritis, obviamente es una articulación; oligoartritis cuando es de 2 a 4 articulaciones; y poliartritis cuando hay un proceso inflamatorio de 5 o más articulaciones. Por tiempo de enfermedad, la artritis puede ser aguda, menor o igual a 2 semanas, o crónica, 6 o más semanas, ¿no? Acuérdense que la lumbalgia crónica es más de 12 semanas y la artritis crónica más de 6 semanas. Entonces, las definiciones son distintas según el tipo de patología, no son uniformes. Entonces, tengamos eso presente. Entonces, tenemos la clasificación por número de articulaciones, mono, oligoartritis, y tenemos clasificación por tiempo de enfermedad aguda o crónica. Entonces, tenemos el nombre y tenemos el apellido. Entonces,
monoartritis aguda, monoartritis crónica, oligoartritis aguda, oligoartritis crónica, poliartritis aguda, poliartritis crónica. Esa es la manera que tenemos que plantear y enfocar al momento de desarrollar y evaluar un problema. ¿Ok? Entonces, no síndrome doloroso articular. En todo caso, podemos decir poliartralgias, por ejemplo, ¿no? Pero si encuentra ahí inflamación, tiene que dar una poliartritis y tiene que ponerle el apellido, agudo o crónico. Entonces, cuando vean un caso de monoartritis aguda, las tres causas principales de monoartritis aguda es artritis séptica, artritis por microcristales, los diversos tipos de cristales que pueden producir esto, y artritis reactiva, ¿no? Esas son las causas principales de una monoartritis aguda. Monoartritis crónica, la primera opción, tuberculosis, y la segunda, artritis reumatoide, porque se puede presentar inicialmente como una monoartritis crónica, pero puede haber otras causas también, una espondiloartritis, por ejemplo, una espondiloartritis periférica también nos puede dar monoartritis crónica. Poliartritis aguda, hay una serie de causas de poliartritis aguda, siendo una de las más frecuentes la artritis reactiva viral, pero también artritis gonocócica, endocarditis bacteriana, fiebre reumática. La misma artritis reumatoide puede presentar una poliartritis aguda de inicio, al igual que lupus, Sjögren. Y poliartritis crónica, pues a la cabeza, sin lugar a dudas, la artritis reumatoide. Otras enfermedades difusas de tejido conectivo, con lupus, Sjögren, esclerosis sistémica también puede asociarse a poliartritis. Artritis por microcristales, especialmente los pacientes con gota atofasia crónica pueden hacer cuadros de una poliartritis crónica. Y en las espondiloartritis, pues a la cabeza sin duda la artritis psoriásica. Otro cuadro clínico importante en reumatología, en las enfermedades autoinmunes sistémicas, es el síndrome de pulmón-riñón, que implica hemorragia alveolar y glomerulonefritis rápidamente progresiva. La hemorragia alveolar, expresada como hemoptisis, con infiltrado difuso alveolar y más frecuentemente alveolo intersticial, con caída brusca de hemoglobina, sin ninguna otra causa aparente, sin otro tipo de pérdida aparente, ¿no? Y la glomerulonefritis rápidamente progresiva, definida como una disminución de 50% más de la función renal en menos de 3 meses. ¿Y en qué entidades se puede presentar esto del síndrome de pulmón-riñón? Tres entidades principalmente en reumatología. La primera, la cabeza sin duda, las vasculitis sistémicas asociada a ANCA, especialmente la poligonitis microscópica, con menor frecuencia la granulomatosis con poligonitis. Segundo lugar, lupus eritematoso sistémico. Y en tercer lugar, eh, la, eh, este, la enfermedad por depósito de membrana basal glomerular. Muy bien, entonces vamos a plantear un caso y vamos a ir planteando los problemas. Entonces, es una mujer de 75 años
que ingresa procedente del servicio de urgencias por cuadro de dolor de rodilla derecha de inicio agudo de 24 horas de evolución. Tiene como antecedentes importantes ser ama de casa, reside en el campo, es viuda de hace 2 años, tiene 3 hijos. Otro antecedente importante es hipertensión de larga evolución en tratamiento farmacológico. No tiene antecedente de diabetes, no de epidemia, no antecedente de hiperuricemia, tampoco alergias, no cirugías. Y su tratamiento habitual, nifedipino, quinapril, furosemida y digoxina. Entonces, ¿cuál es el cuadro clínico? La paciente estaba previamente asintomática desde el punto de vista musculoesquelético y en la tarde anterior a su ingreso comienza con molestias en rodilla derecha sin impotencia funcional. Al día siguiente, al levantarse por la mañana, presenta un dolor severo en la rodilla con impotencia funcional, aumento de volumen, aumento de temperatura y fiebre de 38 grados. Y por este motivo acude a emergencia. No había tenido un traumatismo previo, no había tenido episodios similares previos. El examen físico, lo que se encontraba es una presión sistólica en 140, el límite superior, no había taquicardia, la temperatura se encontraba en valores normales, la paciente estaba consciente, estaba orientada, punto de vista cardiovascular no había problemas, tórax, abdomen sin problemas, y en extremidades en la rodilla derecha se encuentra caliente, tumefacta, con signo del témpano, había dolor a la palpación y el rango articular estaba disminuido de manera importante. Entonces, ¿qué problemas se pueden identificar? Uno, como antecedente importante, hipertensión arterial. Número dos, fiebre. Y número tres, teniendo en cuenta las características del examen físico, tiene un cuadro, una tumefacción, y es evidente que tiene una artritis, y es una artritis de menos de 2 semanas, y por lo tanto es una monoartritis aguda, ¿no? Entonces, es una monoartritis aguda de rodilla derecha. Ayer lo cambiaron, me dijo. Entonces, Sí. Sí, pasa eso cuando recién entonces un cambio de plan. habíamos indicado pues que en pacientes con una monoartritis aguda tenemos 3 causas importantes de monoartritis aguda, ¿no? Uno, artritis séptica. Dos, artritis por microcristales. Y, y tres, artritis reactiva. Entonces, nuestro enfoque entonces es un paciente con una monoartritis aguda que presenta fiebre y sobre la base de una paciente con hipertensión arterial. Entonces, ¿qué debemos de hacer para llegar a nuestro diagnóstico? Teniendo en cuenta estas 3 opciones diagnósticas, teniendo en cuenta el cuadro de una monoartritis aguda, la primera que tenemos que descartar de todas maneras, por el hecho de que la paciente presenta fiebre, es pues obviamente una artritis séptica. Entonces, ¿cuáles son las medidas que tenemos que tomar teniendo en cuenta ese aspecto? Uno, obviamente, tenemos que hacer un hemograma. No olvidarnos nunca que un paciente con sospecha de artritis séptica tenemos que hacerle hemocultivo. La razón por la cual hay que hacer hemocultivo es porque el estudio del líquido sinovial en una persona con artritis séptica, el GRAM nos da positividad para el germen entre 50 y 60%. El cultivo del líquido sinovial nos da
la posibilidad de identificación de germen hasta el 80% y con hemocultivo llegamos a tener positividad de germen, de identificación de germen hasta el 90% de casos. O sea, hay un porcentaje de pacientes que no se llega a identificar el germen y el diagnóstico queda, digamos, de punto de vista operativo de mayor probabilidad. Nos tenemos que acompañar de otros exámenes también. De hecho, el recuento celular es muy importante para evaluar este tipo de pacientes, ¿no? Lo usual es que el número de leucocitos por milímetro cúbico sea mayor de 50.000 y si encontramos valores mayores de 100.000, el diagnóstico está ya prácticamente hecho, porque prácticamente no existe otro tipo de patología inflamatoria articular que dé recuentos tan altos. De hecho, las artritis virales, perdón, las artritis por microcristales son de los que producen también recuentos muy altos, especialmente la artritis gotosa. La artritis gotosa puede dar recuentos celulares mayores de 50.000 hasta 70.000, 80.000 inclusive. Entonces, el recuento celular es muy importante para poder orientarnos. Más de 50.000, ¿no? Predominio de neutrófilos, consumo de glucosa, nos puede orientar también. Sin embargo, los pacientes con gota también puede haber consumo de glucosa en el líquido sinovial. De todas maneras, es importante, aunque no esperamos que haya un cambio temprano en las radiografías, es importante para tenerlo como un basal. Los reactantes de fase aguda, también he dicho, también son importantes. Si sospechamos en una artritis séptica, usualmente ambos reactantes de fase aguda están elevados y muchas veces de manera importante, marcada, y nos sirve de parámetro de respuesta también de tratamiento. Disminución de reactantes de fase aguda coinciden con mejoría clínica del paciente. ¿Ok? Entonces, este es el plan basado en el hecho de que estamos planteando un cuadro, ¿no? Un problema de una monoartritis aguda de rodilla derecha. Entonces, ¿qué se encontró? En el hemograma había leucocitosis. La leucocitosis más nos orienta hacia un cuadro infeccioso. Hemoglobina 14.1, glucosa en el límite superior. Había retención nitrogenada, una creatinina en 1.4, la PCR elevada, 11.2 miligramos por litro, punto de corte 5, sodio, potasio normal. Y entonces, los problemas que habíamos planteado inicialmente, ¿no? Eran, uno, hipertensión, fiebre, monoartritis aguda, y ahora podemos agregar otros problemas, leucocitosis, PCR elevada, y encontramos que también tiene un cuadro de una retención nitrogenada. Siguen saliendo resultados y encontramos glucosa en el líquido sinovial en 82 miligramos por decilitro, ¿no? Acordarse que estaban los valores en sérico en 111, entonces no había una disminución de más del 50%. La radiografía de rodillas, como era de esperar, no mostraba lesiones de la superficie articular y más bien había un ligero aumento del espacio articular. El líquido sinovial mostraba un recuento de 58.000 células por milímetro cúbico y a microscopio de luz polarizada, microscopía electrónica, no se observaban cristales. Entonces, la ausencia de cristales en el estudio de luz polarizada pues nos
alejan sin duda la posibilidad que esto sea una artritis por microcristales. Y teniendo en cuenta que los valores de leucocitos están en más de 50.000, pues esto nos refuerza la posibilidad de que esto sea una artritis séptica. Y eso es justamente lo que teníamos que plantear, ¿no? Fiebre, una artritis aguda, leucocitosis, PCR elevado y un recuento celular más de 50.000, artritis séptica. Entonces, habiendo tenido estos problemas, los reducimos a del diagnóstico de una artritis séptica de rodilla derecha y además tiene una retención nitrogenada. Entonces, el resultado del cultivo obviamente todavía no se va a encontrar. eh, entonces, se tiene que iniciar teniendo en cuenta la sospecha alta de una artritis séptica, se tiene que iniciar terapia antibiótica empírica, esperar obviamente el resultado del cultivo sinovial para ver si se modifica ese tratamiento empírico que estamos planteando y precisar cuál sería la terapia antibiótica definitiva según este resultado, obviamente, el antibiograma. Y para efectos de la retención nitrogenada había que solicitar una depuración de creatinina para ver cuánto tiene de función renal específicamente y ecografía renal para ver cómo está el tamaño de los riñones, ¿no? Teniendo en cuenta una paciente que tiene antecedente de hipertensión arterial puede estar haciendo una falla renal secundaria, ¿no? A la hipertensión, o sea, una nefropatía hipertensiva. Llega a los días el cultivo y se encuentra, pues, un estafilococo aureus meticilino sensible. Entonces, el diagnóstico final es una artritis séptica de rodilla derecha por estafilococo aureus. ¿Ok? Entonces, es la secuencia razonada de cómo debemos plantear los problemas y llegar a un diagnóstico. Presento un segundo caso. Es una paciente, es una paciente mujer de aproximadamente unos 30 años que inicia su enfermedad en julio del año 2020. Empieza con disnea, moderados esfuerzos, artralgias de manos y rodillas, asociadas a aumento de volumen, y la paciente se automedica con naproxeno con mejoría parcial. Además, nota placas eritematosas redondeadas en la frente, puente nasal y orejas. En agosto de ese año, la disnea persiste. También se encuentran estas placas eritematosas en cuello, tórax y abdomen. Un mes después, presenta caída de cabello, baja de peso. Y luego de 3 meses de iniciada la enfermedad, la disnea progresa a pequeños esfuerzos y la evalúan y encuentran que tiene un derrame pleural derecho. Y debido a este cuadro clínico, ¿no? A este empeoramiento de la disnea, la paciente ingresa por emergencia del Hospital Almenara en mal estado general, con taquicardia, las lesiones mencionadas, eritemato de escamativas y anulares a nivel de cara anterior de tórax, lesiones papuloeritematosas en frente, ras malar, alopecia difusa,
murmullo vesicular abolido en todo el hemitórax derecho, ¿no? Asociado pues al derrame pleural, y se encuentra que había artritis de interfalángicas proximales y metacarpofalángicas de ambas manos, y con un recuento articular importante, tanto de dolorosas, 12 de 28, como 10 de 28 tumefactas. Se toman exámenes auxiliares en emergencia, se encuentra una hemoglobina normal, había plaquetopenia moderada, ¿no? Plaquetopenia moderada definida como unas plaquetas menores de 100.000 y más de 50.000, leucocitos normales, linfocitos normales, proteína C reactiva elevada, función renal conservada, elevación de enzimas hepáticas, con una elevación de fosfatasa alcalina, gamma-glutamil, una elevación leve de transaminasas, sobre todo la TGP. No había hipoalbuminemia, y la TAC de tórax de ingreso muestra pues un derrame pleural derecho masivo. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, ¿cuáles son los problemas que se puede plantear en esta paciente? La paciente tiene un cuadro de dolor articular desde julio de 2020, llega a emergencia en noviembre, ¿no? 4 meses después prácticamente, y por lo tanto, la paciente ya refería aumento de volumen y al examen físico se encuentra tumefacción, o sea, sinovitis. Entonces, podemos decir, por lo tanto, que esta paciente tiene un cuadro de una poliartritis crónica. El otro problema que tiene, que de hecho ella también lo tiene desde hace 4 meses, es el eritema facial y de tórax. Y las lesiones descritas son eritematoidescamativas y lesiones anulares, ¿no? Lesiones anulares, como este, por ejemplo. En el cuadro clínico también se indica que tiene alopecia, una disnea progresiva asociada a lo más probable al derrame pleural, taquicardia, había una plaquetopenia moderada y una proteína C reactiva elevada. Entonces, afinamos, definimos que tiene una poliartritis crónica, tiene un dolor poliarticular de más de 6 semanas de evolución y una artritis de más de 4 articulaciones. Tiene un rash malar, ¿no? Tiene un eritema facial, inflamatorio, que respeta surco nasogeniano. Tiene lesiones eritematoidescamativas y lo podemos catalogar con un rash de tipo psoriasiforme, pero también tenemos lesiones anulares. Tiene alopecia, derrame pleural derecho masivo, plaquetopenia moderada y PCR elevado. Entonces, esta paciente tiene múltiples problemas. Y entonces, ¿cuáles, ustedes piensen, serían los problemas principales que podemos identificar? Y basado en esos problemas, ¿cuáles serían las opciones de diagnóstico? Podemos tomar, por ejemplo, 2 o 3 de estos problemas
y ir haciendo el análisis de qué, digamos, podemos plantear. Podemos tomar, por ejemplo, poliartritis crónica, un problema importante de derrame pleural. Podemos tomar, por ejemplo, plaquetopenia moderada también. O podemos tomar el RASH. Podemos tomar varias opciones, pero tenemos que buscar, digamos, cuál es para uno es más importante. Yo, por ejemplo, tomaría poliartritis crónica, RASH malar, derrame pleural. Pero se puede tomar de otras maneras también, ¿no? Poliartritis crónica, plaquetomía moderada y derrame pleural. Entonces, empezamos con poliartritis crónica. ¿Qué entidades nos pueden dar una poliartritis crónica? Artritis por microcristales, artritis psoriásica, artritis reumatoide, ya habíamos visto, a la cabeza es uno de los que más frecuentemente produce esto, lupus eritematoso sistémico, síndrome de Sjögren, neoplasias, especialmente linfomas y cáncer de pulmón, especialmente el de células pequeñas. Entonces, tenemos varias causas de poliartritis crónica y tenemos que ir sumando. Entonces, ¿qué entidades que se pueden presentar como poliartritis crónica pueden dar derrame pleural? Y los que pueden producir esto es la artritis reumatoide, lupus, Sjögren y evidentemente también las neoplasias. Entonces, acá sale la artritis psoriásica. La artritis psoriásica no produce derrame pleural. La artritis por microcristales, de hecho, tampoco. Entonces, de todas maneras, confirmamos, buscamos que confirmar. Les sugiero usar el buscadores, ¿no?, de literatura científica, por ejemplo, el PubMed, y pongo, por ejemplo, acá síndrome de Sjögren y derrame pleural. Me bota 55 resultados, entonces sí confirmo pues que efectivamente un paciente con Sjögren puede, digamos, presentarse con un derrame pleural, ¿no? Lo que se mencionaba al inicio, buscar la información científica pertinente que nos permita desarrollar apropiadamente nuestra disquisición clínica. Y también buscamos, si es que hay evidencias desde el punto de vista de información científica de linfoma y derrame pleural, y encontramos varios artículos pues, que también nos indican que puede haber este tipo de problemas. Entonces, buscamos otra causa más, buscamos otro problema más que nos explique el cuadro clínico del paciente. Poliartritis crónica, ya quitamos dos, serositis pleural, ¿no? El lupus, el Sjögren, neoplasias, la artritis reumatoide, como ya sabíamos también, y agregamos una variable más, plaquetopenia. La artritis reumatoide produce plaquetopenia, de por sí, como enfermedad, no se asocia a la plaquetopenia. Entonces, nos quedamos con el lupus y nos preguntamos si el Sjögren y las neoplasias también puedan asociarse a plaquetopenia, y de hecho que sí. Hay reportes, hay literatura que sostiene pues que puede haber plaquetopenia en síndrome de Sjögren
y de hecho también en, en las neoplasias. Agregamos un problema más, rash malar. El rash malar es característico de el síndrome de Sjögren. Y eso sí ya no es característico del rash malar. El Sjögren puede dar manifestaciones cutáneas, definitivamente que sí, usualmente asociadas a vasculitis cutánea, ¿no? Vasculitis leucocitoclástica, ¿no? Lesiones tipo purpúricas, urticaria, pero rash malar en Sjögren no. Entonces, nos quedamos con dos opciones: lupus eritematoso sistémico o neoplasias, especialmente linfomas. Y buscamos si hay evidencia clínica, evidencia científica de esto. Entramos nuevamente a nuestro PubMed y vemos que hay descripción de rash malar en un paciente con linfoma. Pero miren, solamente 4 artículos. Entonces el asunto se va, digamos, se va reduciendo más. ¿Y hay evidencia de linfoma y lupus cutáneo subagudo? Sí. Un artículo indica de una descripción de un caso de lupus cutáneo subagudo como una manifestación paraneoplásica en un paciente con linfoma no Hodgkin. Raro, pero ahí está. Entonces, el compromiso cutáneo no nos descarta completamente la posibilidad de que esto sea un, un linfoma. Entonces, con todo ese cuadro clínico, nos quedamos como primera opción de diagnóstico el lupus eritematoso sistémico, y el linfoma queda como una posibilidad diagnóstica descartada. Entonces, tenemos que definir qué procedimientos diagnósticos debo realizar para llegar a mi diagnóstico final. O, en todo caso, como ocurrió en esta paciente, comienza a presentar otro tipo de problemas, de hecho, que ya nos define completamente el diagnóstico. Entonces, la paciente había estado hospitalizada el día 3, sale de alta y el 5 de noviembre reingresa porque persistía con la disnea. La disnea ya requería a la paciente oxígeno y neumología, y pasa neumología para descarte de tuberculosis por lo del derrame pleural masivo, derrame pleural derecho y estudio plaquetopenia. La hemoglobina, que había estado inicialmente en 14, baja a 12.9. Plaquetas se mantiene en plaquetopenia moderada. Ya se encuentra linfopenia, se encuentra hipoalbuminemia y se encuentra compromiso renal con leucocituria, microhematuria y proteínas en orina 2 cruces. Los exámenes inmunológicos muestran un ANA positivo a títulos altos con anti-SM positivo y le hacen toracocentesis, y los diversos estudios para BK fueron negativos. Se plantea de todas maneras también descartar de todas maneras neoplasias y le hacen una prueba de Bloxel y citología, en la cual salen negativos, y le hacen una biopsia de piel y que concluye que tiene un lupus cutáneo subagudo. Teniendo en cuenta que era un derrame pleural masivo del lado derecho, le plantean
Se plantea hacer una biopsia, la biopsia pleural muestra una inflamación crónica severa con tejido de granulación y neumología decide inicio de tratamiento para tuberculosis con esquema 1. La paciente recibe la medicación, persiste con el problema renal, por lo cual la paciente está con edema a nivel de miembros inferiores y hacen por fin la interconsulta de reumatología y la paciente es vista en enero, casi poco más de 2 meses después de haber entrado por emergencia al hospital. eh, lo que se observa es pues, que la paciente está con alopecia, persiste con la alopecia, persiste con lesiones maculopapulares, lesiones eritematoidescamativas, con artritis, y en el hospital Grau, en reumatología, dicen, esta paciente tiene lupus, inician hidroxicloroquina, suspenden terapia anti-TBC, y la paciente reevaluada nuevamente, tiene un anti-DNA positivo, anti-IgM positivo, linfopenia, el derrame pleural y era bilateral, había también derrame pericárdico, hipocomplementemia, hipoalbuminemia, las plaquetas habían mejorado y la relación proteína-creatinina estaba en 6.107 miligramos, o sea, un síndrome nefrótico. Y por enfermedad activa recibe pulso de metilprednisolona y hacia fines de enero del 2021 pasa a nuestro servicio, se hace una biopsia renal y se encuentra pues que tiene una nefritis lúpica clase 3. Entonces, la conclusión del caso pues es evidentemente un paciente con lupus eritematoso sistémico, con una nefritis lúpica tipo 3, con compromiso de serosas, con compromiso cutáneo, y se decide, pues, el tratamiento, como hemos visto, con pulso de metilprednisolona, recibe prednisona, y se inicia tratamiento con micofenolato mofetilo. La paciente responde parcialmente al micofenolato mofetilo, ingresa a un protocolo de tratamiento con obinutuzumab, ¿no? Que es un anti-CD20 y con muy buena respuesta, y actualmente la paciente se encuentra con enfermedad totalmente en remisión, proteinuria menos de 500 miligramos, no tiene lesiones cutáneas, no tiene artritis, no ha vuelto a presentar plaquetopenia, no ha vuelto a presentar serositis, está recibiendo 5 miligramos de prednisona, hidroxicloroquina, terapia con micofenolato mofetilo de mantenimiento. Bien, entonces esa es digamos, una secuencia razonada de cómo debemos de enfocar a un paciente, ¿no? Y cómo debemos de apoyarnos con la literatura pertinente para llegar al diagnóstico correcto y dar el tratamiento pertinente para lo que hemos concluido. Nunca dejar de lado, nunca eh, soslayar el diagnóstico diferencial. Los diagnósticos diferenciales son súper importantes en la evaluación de nuestros pacientes. Y no se olviden, la evaluación del paciente por problemas es una herramienta fundamental que ustedes deben de acostumbrarse a usarla para tener menos errores.
pero también adicionalmente, para tener menos errores, tenemos que tener el conocimiento suficiente para poder plantear correctamente los problemas y poder llegar a una conclusión correcta. Muy bien, eso sería todo.